Las luces del escenario ya se habían apagado, pero los ecos de los aplausos aún resonaban en la cabeza de Clara Soriano, mientras se deslizaba por el pasillo tras bastidores. A sus 28 años, era una de las voces más reconocidas del panorama musical español. Nacida en Bilbao, había recorrido escenarios de media Europa, pero esta noche, en Zaragoza, algo en su interior se sentía distinto. No era el cansancio ni el vértigo del éxito, sino un vacío más hondo, uno que no se llenaba ni con premios, ni con ovaciones. En cuanto entró a su camerino, lo primero que notó fue el silencio. Luego, su mirada se posó en el tocador. Allí, como si la esperaran, descansaban un ramo de lirios blancos y una pequeña tarjeta sin sobre. Ella frunció el ceño. No era raro que le enviaran flores después de un concierto. Pero este ramo no llevaba sello de floristería, ni el habitual con admiración. Solo una frase escrita con una caligrafía firme. Eres la luz en mis días grises. Clara se quedó quieta, sujetando la tarjeta entre los dedos. La frase no tenía firma, pero sí algo aún más inquietante: sinceridad. Aquellas palabras no venían de un fan cualquiera, eso estaba claro. Eran íntimas, cuidadosas. Como si alguien la conociera de verdad. Recordó que no era la primera vez. Durante su gira por Valencia había recibido orquídeas. En Barcelona, una pequeña libreta con citas de poetas españoles. En su momento lo había tomado como gestos simpáticos de algún admirador constante. Pero esto era diferente. Se sentó frente al espejo, aún vestida con el traje largo color marfil que había usado en el escenario. Sus ojos oscuros, reflejados en el cristal, mostraban una mezcla de asombro y desasosiego. ¿Quién estaba detrás de esos regalos? ¿Y por qué no se mostraba? Un golpe leve en la puerta interrumpió sus pensamientos. «¿Señorita Soriano?», preguntó la asistente del teatro. «El coche está listo». «Gracias, ya bajo», respondió Clara, con voz calmada, mientras deslizaba la tarjeta en su bolso. Esa noche, en el hotel, no pudo dormir. Miraba el techo, repasando mentalmente cada rostro del personal técnico, cada mirada en el público. ¿Podía ser alguien del equipo? ¿Un músico? ¿Un técnico de luces? Al día siguiente, el tour continuaba hacia Granada. El equipo era casi el mismo. Los mismos horarios, los mismos preparativos. Pero ahora Clara caminaba entre ellos con más atención, observando detalles que antes le parecían insignificantes. Un gesto amable, una sonrisa esquiva. Todo podía ser una pista. Durante el ensayo de sonido, alguien había colocado discretamente una nueva flor sobre su atril. Un solo lirio blanco. Sin nota esta vez. Sus dedos lo rozaron con suavidad. El corazón se le aceleró. Ya no era un simple gesto bonito. Era un mensaje claro: estoy aquí. Esa noche, mientras su voz llenaba el teatro de Granada con notas melancólicas, Clara supo que no estaba sola entre bastidores. Que alguien, oculto entre las sombras, la estaba mirando con otros ojos. Ojos que no buscaban a la estrella, sino a la mujer que había detrás del brillo. El concierto en Granada había sido un éxito. La ovación del público retumbaba aún en los muros centenarios del teatro. Clara salió del escenario con el corazón acelerado, no por la adrenalina del espectáculo, sino por una intuición que no lograba sacudirse. El lirio blanco que encontró en su atril antes de cantar había sido colocado allí con una delicadeza que solo podía tener un significado. Estoy más cerca de lo que crees. Se despidió con gestos amables del equipo y se dirigió a su camerino. Al abrir la puerta, se detuvo de golpe. Dentro, de pie junto al perchero, había un hombre. No era parte del equipo. No llevaba acreditación ni uniforme. Vestía sencillo, una camisa gris, mangas remangadas, pantalones oscuros y una expresión serena, aunque con cierto nerviosismo en los ojos. «Disculpa que esté aquí sin avisar», dijo con voz grave, pero contenida.
Me llamo Daniel Ramírez. Soy escenógrafo. He trabajado con algunos teatros en Andalucía, y también soy quien ha estado enviándote las flores. Clara no respondió al instante. Mantuvo la puerta abierta, por si acaso. El hombre, al notarlo, alzó ligeramente las manos en señal de paz. No soy ningún acosador, lo juro. Solo necesitaba que supieras que tus canciones han significado algo muy profundo para mí. Algo que no se dice en un mensaje de redes sociales. Ella cerró la puerta con cautela, sin dejar de mirarlo. ¿Cómo entraste? Con ayuda de un amigo del teatro. No hice nada ilegal. Solo pedí un favor. ¿Por qué no firmabas las notas? Porque no quería ponerte en una situación incómoda. Solo quería agradecerte desde la distancia. Pero cada vez que te veía cantar, cada palabra, cada mirada tuya, era como si hablaras conmigo. Clara se sentó frente al espejo, sin quitarle la vista. Él no parecía inseguro, ni demasiado confiado. Había algo distinto en su manera de hablar, como si cada palabra estuviera pensada, no para impresionar, sino para ser sincera. ¿Y qué esperas ahora?, preguntó ella con un tono que mezclaba desafío y curiosidad. Daniel dio un paso más cerca, pero no invadió su espacio. Se apoyó en el brazo del sillón frente a ella. Nada. Solo quería verte una vez sin luces ni escenario. Solo tú. Si después de esto me pides que me vaya y no vuelva, lo aceptaré sin protestar. Clara lo observó. Sus ojos eran cálidos, pero tristes. Había en él una soledad familiar, como la suya. No era un fan enloquecido, ni un oportunista. Era alguien que entendía el lenguaje del silencio. ¿Te sientes solo?, preguntó ella, casi sin pensarlo. Él bajó la mirada y asintió. A veces. Pero menos cuando escucho tu voz. Ese comentario rompió algo en ella. No era halago, era confesión. Pasaron horas hablando. Sin darse cuenta, el teatro quedó vacío. Hablaron de música, de ciudades perdidas, de momentos en los que uno se rompe por dentro sin que nadie lo note. Daniel le contó cómo había empezado en la escenografía después de perder a su padre, y cómo cada escenario que diseñaba era una forma de reconstruirse. Clara, en un gesto poco común en ella, le habló de su infancia, de su abuela que la llevó al primer coro, del vértigo que le provocaba el silencio tras cada concierto. No hubo caricias. No hubo gestos evidentes. Pero el aire se llenó de algo más fuerte que la atracción, confianza. Como si dos almas, heridas y escondidas del mundo, se reconocieran en una noche callada tras el telón. Cuando finalmente Daniel se levantó, ya entrada la madrugada, se despidió sin pedir nada. Gracias por dejarme hablar contigo. Eso era todo lo que necesitaba. Clara no respondió. Solo asintió, con los ojos brillando, sin saber si por emoción o agotamiento. Él abrió la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez. Voy a estar en el próximo concierto. No en el público. Detrás, entre los que mueven los decorados. Si no me quieres allí, solo dilo. Y se fue. Clara se quedó sola. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Los días que separaban a Clara del último concierto de la gira pasaban como páginas arrancadas por el viento. En cada ciudad, su voz parecía más serena, pero su mente volvía una y otra vez a esa noche en Granada. A la voz de Daniel. A su calma. A su manera de mirarla sin pedir nada. El cierre del tour sería en Sevilla, en el majestuoso Teatro Lope de Vega. Una ciudad donde el arte se mezcla con la historia en cada esquina, y donde Clara siempre sentía algo especial. Una semana antes del concierto, le escribió un mensaje breve. Estaré en Sevilla. Me gustaría que estuvieras allí. Daniel tardó en responder. Cuando lo hizo, sus palabras fueron cuidadosas. No quiero interrumpir tu camino. Solo soy alguien que trabaja entre bastidores. Tú eres la luz. Yo, la sombra. Clara sonrió, pero su respuesta fue firme.
A veces la luz necesita un lugar seguro donde apagarse sin miedo. No obtuvo más mensajes. La noche del concierto llegó. El teatro estaba lleno. Afuera, una multitud esperaba desde temprano. Dentro, todo era técnica y precisión. Sin embargo, Clara se sentía distinta. Como si algo invisible se tejiera bajo su piel. En el camerino, observó su reflejo con atención. Su vestido era azul oscuro, sencillo. Ningún collar, ningún adorno excesivo. Quería estar desnuda de artificios. Solo ella y su voz. Minutos antes de salir a escena, entregó una hoja al pianista. Era una nueva canción, jamás ensayada con la banda. Nadie la conocía. Nadie, salvo ella. ¿Y Daniel? Cuando las luces se apagaron y el público guardó silencio, Clara apareció en el escenario y saludó con una leve inclinación. Interpretó 3 temas habituales, con la profesionalidad que se esperaba. Pero al cuarto número, se dirigió al público. Esta canción no está en ningún disco. Nació hace poco. No lleva nombre aún. Pero habla de cómo una sola presencia silenciosa puede cambiar el rumbo de una vida. De cómo alguien que no se exhibe puede ser el faro más verdadero. Y comenzó a cantar. La melodía era suave, íntima. Como un susurro entre 2 personas en medio del bullicio. La letra hablaba de un extraño que veía lo invisible, que no necesitaba tocar para estar cerca, que sanaba solo con escuchar. Era una declaración no de amor romántico, sino de reconocimiento profundo. Al terminar, no hubo aplausos de inmediato. El público necesitó unos segundos para volver del lugar donde Clara los había llevado. Y entonces sí, una ovación larga, cálida, sincera. Ella sonrió con gratitud, pero en su mirada se notaba que buscaba algo entre las sombras del teatro. O a alguien. Horas más tarde, cuando ya había firmado los últimos autógrafos y se despidió del equipo, salió sola por una puerta lateral. Las calles de Sevilla estaban tranquilas, envueltas en la luz dorada de las farolas. Caminó sin rumbo fijo, como quien espera algo sin saber exactamente qué. Y entonces lo vio. Apoyado contra una pared de piedra, con las manos en los bolsillos y los ojos puestos en ella. «¿Viniste?», dijo Clara, sin necesidad de sonar sorprendida. «No pude evitarlo», respondió Daniel, con voz suave. Se quedaron así, mirándose, sin urgencia. Luego, como si todo estuviera dicho, comenzaron a caminar juntos por la calle vacía. No se tocaron. No se abrazaron. Pero había una especie de corriente invisible entre ellos. Algo que no necesitaba demostraciones, porque ya estaba ahí. Presente. Real. Pasaron por una plaza silenciosa. El viento movía las hojas de los naranjos. En el cielo, la luna brillaba sin testigos. Y en medio de esa noche sencilla, Clara supo que ese camino, junto a ese hombre sin escenario, podía ser el más verdadero de todos. Justo antes de que doblaran la esquina, Daniel se detuvo un segundo y la miró. «No te he contado todo». «¿El qué?». Él dudó. Luego sonrió con una mezcla de ternura y misterio. «Lo sabrás, cuando estemos listos». Y siguieron caminando. Sin miedo. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.